Hola, soy Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Me define una mujer que busca justicia a través de ver lo que sucede mucho en nuestro país y en el mundo. Tengo en el interior un valor de que lo que hacemos en el día o todos los días tiene que ayudar al cambio. A los 14 años me trajeron a la ciudad cuando terminé la primaria y empecé a trabajar en una casa y me di cuenta de muchas cosas que después de los años le puse nombre, ¿no? Como el tema de la discriminación, la explotación, pero no podía hacer nada porque pues no tenía otro nivel de escolaridad, no sabía hablar español. Hubo un momento en que me prometí a mí misma que eso no me podía seguir sucediendo, ¿no? Entonces empecé a reclamar pues, los derechos que tenía en el trabajo, cambió como esa parte, ¿no? Entonces dije, si cambia para mí, puede cambiar para las demás mujeres, entonces así empecé. En México vivimos mucha discriminación y en el trabajo del hogar muchas mujeres han tenido pocas oportunidades y llegan a la ciudad y son abusadas. Desde el marco legal había una discriminación muy fuerte, no teníamos los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. En 1988 hubo un encuentro regional y se creó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Fue el espacio que me hizo crecer en este ámbito del activismo. Y en el año 2000 fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Lo que hago en CASE es promover los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar y capacitar a las trabajadoras del hogar, crear también liderazgo en ellas, de que la trabajadora pues, aprenda sus derechos y de veras decida a reclamarlos o a protegerlos. Una de las cosas que empezamos a hacer es primero luchar porque nos llamen trabajadoras del hogar sujetas de derechos. También trabajo mucho con empleadores que son también las personas que se tienen que dar cuenta de que tiene que verse como un trabajo con una relación laboral. Recibí el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por parte de CONAPRED. Recibo también un premio sobre derechos humanos en Berlín por participar en la Organización Internacional del Trabajo. Y algo muy padre que me sucedió el año pasado, me invitan a ver la película Roma y entonces al poco tiempo me habla Alfonso Cuarón para decirme que me otorgaba la película para promocionar el trabajo que yo hago. La película rodeó muchas cosas en muchas personas, pero también para agilizó más las leyes, ¿no? Para mí es un premio de tantos años de lucha. Hoy 2.4 millones de trabajadoras del hogar pueden tener otorgado todos sus derechos. Para mí la fortaleza es perseverancia, es querer hacer las cosas, definir que tú como persona puedes aportar muchas cosas. Me tocó estar en esta lucha, pero también lo decidí.